Petro aseguró que el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, es un preso político. Pidió su liberación a Daniel Noboa. Y Noboa respondió: Quiero ser enfático. Esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA y en el derecho internacional. Y siguen las fracturas de los lazos con Colombia. Ecuatorianos, la soberanía o la persecución contra Jorge Glass. La reciente decisión del gobierno de Ecuador de suspender las mesas técnicas con Colombia marca un peligroso punto de inflexión en la diplomacia regional. Bajo el argumento de defender la soberanía, la canciller Gabriela Sommerfeld ha silenciado canales estratégicos en energía, seguridad y comercio. Todo como represalia ante el llamado humanitario del presidente Gustavo Petro por la libertad de Jorge Glass. Esta medida no solo castiga la cooperación bilateral, sino que parece un intento desesperado por blindar una narrativa judicial que a ojos de diversos organismos internacionales y líderes de la región carece de imparcialidad necesaria para sostenerse en un Estado de Derecho. ¡Qué sinvergüenzas! Vamos a mirar. Para Noboa, Glass no es un preso político. Debe responder por asociación ilícita en caso Odebrecht, por cohecho en el caso Sobornos y peculado por la reconstrucción de Manabí. Por Odebrecht ya cumplió su pena, sin haberse encontrado una sola prueba en su contra. Glass, de alguna manera, está preso por la fuerza de las circunstancias, no por las pruebas construidas por la Fiscalía. Si usted revisa... Pero eso es que la defensa de Glass dice que no le han probado nada, pues. Pues efectivamente puede tener la razón, pero si usted revisa un informe y encuentra, si es que le encuentra a usted una ruta de dinero, a Jorge Glass no le encuentra. Por cohecho en caso Sobornos, la condena del influjo psíquico y reconstrucción de Manabí por hacer más obras de las esperadas. Por eso cada vez son más las voces que, en política internacional, se alzan para condenar la reclusión de Jorge Glass. Gustavo Petro aseguró que el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, es un preso político. Pidió su liberación a Daniel Noboa. Y Noboa respondió: Quiero ser enfático. Esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA y en el derecho internacional. Lo dice quien ingresó a la fuerza a una embajada extranjera, violando flagrantemente la Carta de la OEA y todo derecho internacional. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. Vecino. Es una relación vecinal importante y Ecuador le da el tiempo y la importancia que merece. Sin embargo, esto no significa que el Ecuador no deje de expresar las necesidades y los intereses que tiene sobre Colombia, empezando por el tema de seguridad. Nosotros tenemos una alta tasa de muertes violentas a causa de el narcotráfico, principalmente porque permea desde la frontera norte del Ecuador, empujado desde territorio colombiano para el uso de nuestros puertos y de nuestras vías. Esto hace que las conversaciones con Colombia, el principal tema se haya siempre mantenido alrededor del tema de seguridad. ¿Cuál ha sido la posición del Ecuador? Que Colombia debe incrementar el control de fronteras, pero también cultivos en territorio colombiano, porque el incremento que hay en cultivos causa una mayor tasa de muertes violentas en el Ecuador. Esto podemos ver nosotros cuando tomamos estadísticas de la Agencia de Naciones Unidas que se dedica justamente al control de estupefacientes, que dice que viene incrementándose la producción de coca, particularmente en Colombia, y cuando tomamos las estadísticas del Ministerio del Ecuador de las muertes violentas, cruzamos estas dos curvas y vemos que desde el año 2020 son directamente proporcional. Por otro lado, obviamente tenemos una agenda muy rica y vasta en diferentes temas que nos han integrado a los dos países durante años. Pero si no empezamos por lo básico, no hay primero la voluntad de reconocer que hace falta. Se ha avanzado, han habido diálogos en Quito, han habido diálogos a través de canales telemáticos o digitales entre los viceministros. Justamente se había establecido una nueva agenda a partir de la próxima semana de mesas técnicas en diferentes temas de energía, comercio, seguridad.
pero han sido suspendidas el día de ayer. Claro, justamente eso quería conversar ahora. Ecuador envió una nota de protesta al gobierno de Petro por sus declaraciones sobre el caso de Jorge Glass, a quien calificó como preso político. ¿Qué mensaje busca enviar Ecuador con esta respuesta firme de la Cancillería? Pues el Ecuador está en la obligación de defender su soberanía y su dignidad. El tema del señor Jorge Glass es un tema que lo ha llevado el sistema de justicia ecuatoriano, está en la Corte de Justicia, no es un tema político. Y si la Corte no dicta otro tipo de medidas y sigue en prisión, pues eso hay que respetar. Colombia no se puede pronunciar y peor aún solicitar ayuda a organismos internacionales sobre este tema, porque el Ecuador ha respetado los procesos y sobre todo es un país soberano. Nosotros no opinamos sobre quién está o no preso dentro de territorio colombiano. No se puede tampoco referir en los términos que se ha referido el presidente Petro sobre el Ecuador. El día de ayer en la noche, Cancillería ha enviado una nota protesta de forma enérgica por los términos en los que se refiere a Ecuador. El presidente Petro ha solicitado a la Cancillería colombiana que separen este tipo de referencias o publicaciones que se hace permanentemente sobre el Ecuador y más bien concentremos los esfuerzos y no desviemos la atención para lo que realmente es de interés común, que es el tema de seguridad. Resuelto el tema de seguridad en frontera, podemos resolver todos los otros temas, sea en comercio, sea en energía, pero es algo que al Ecuador le sale muy costoso, el tema de seguridad. No estamos hablando solo de dinero, de movilización de recursos, sino de la vida misma de nuestros jóvenes. Sus opciones electorales. Evidentemente aquí hay una provocación, porque de la nada salen este tipo de mensajes. Desde el Ecuador hemos tratado de mantener una vecindad cordial. Hemos invitado al presidente Petro con su niña, que llegaron a Galápagos para una bilateral que tuvieron los presidentes, una reunión entre las dos naciones, y siempre se ha tratado de mantener esta cordialidad, pero eso no quita la responsabilidad que tiene el Ecuador de exigir los temas que hay que exigir y de ponerlos sobre la mesa. El que se exija de forma transparente y respetuosa siempre como se manejan las relaciones internacionales en el Ecuador no significa que no tengamos que hacer, que tengamos que tener esta muy buena relación cordial, fluida, y que aquí no pase nada si lo profundo que es los temas de seguridad y el control fronterizo no se está cumpliendo, ni siquiera aceptando. ¿No cree, señora canciller, que es momento de pedirle a nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, pedirle un poco de presión hacia Petro para que al menos baje su animosidad? Porque podemos terminar sitiados por dos vecinos con gobernantes que tienen como consigna restablecer el socialismo del siglo XXI. Entraríamos en el mismo juego que ha entrado Colombia, de pedir a terceros que intervengan sobre temas que se tienen que resolver a través del diálogo entre dos países. Más allá del diálogo, Ecuador pide acciones concretas. Hemos también llamado a nuestro embajador a consultas, que estará arribando el día de hoy o mañana a más tardar, y estamos tomando decisiones para hacer ver, para ratificar la molestia, la protesta enérgica que el Ecuador plantea a Colombia por los términos en los que se refiere el presidente Petro y la injerencia sobre decisiones de diferentes instancias del Estado ecuatoriano. Canciller, a pesar de estos incidentes, escuchamos al presidente Gustavo Petro decir que podría vender energía a Ecuador si necesita. Como esto es práctico y pragmático, que Dios quiera que no lleguemos a una situación de falta de energía, igualmente le compraríamos a Colombia si hay esa predisposición. Siempre que no haya una voluntad condicionada, y en ese caso hay una voluntad condicionada que es a eliminar la tasa de seguridad para que eso suceda. Nosotros no estamos jugando, el presidente Noboa no está jugando, está tomando decisiones responsables ante un problema
que existe actualmente, que tal vez en las ciudades no lo vivimos de la forma como lo viven las fronteras o las zonas donde existe mayor violencia en el Ecuador. Ellos sí viven la cantidad de violencia que hay, la cantidad de muertes violentas que existe, la cantidad de sangre que se derrama por nuestros jóvenes. Entonces es importante que veamos desde la perspectiva que corresponde y como ecuatorianos sostengamos una posición unida, porque lo que está haciendo el gobierno del presidente Noboa, la Cancillería, es defendiendo los intereses del Estado ecuatoriano. En conclusión, Bien, gracias, señor. La última instancia, la suspensión de las relaciones técnicas con Colombia, es un síntoma de un gobierno que prefiere el aislamiento antes que el escrutinio. Defender a Jorge Glass hoy no es solo defender a un individuo, sino rescatar el principio de que la justicia no puede ser utilizada para encarcelar ideologías. Si Ecuador desea recuperar su respeto en el escenario mundial, debe transitar de la confrontación diplomática a la restauración de las garantías democráticas, reconociendo que la crítica internacional es el espejo de una gestión judicial que hoy despierta más dudas que certezas. ¿Qué va a pasar entonces en Ecuador? ¿Qué va a pasar si dejamos que Daniel Noboa haga lo que le da la gana? ¿Qué va a pasar si dejamos que la señora Sommerfeld se vaya, se meta a los espacios internacionales y respetando leyes internacionales? Hoy fue Jorge Glass, mañana ¿a quién le tocará? Ni Pinochet se atrevió a tanto. Créanme, qué duro que es lo que pasa en el país. Inseguridad, no hay salud, no hay calidad en educación. Vivimos en la indefensión. Ese es el término que tienen que grabarse los ecuatorianos. Ya decía Omar Maluf, algún momento. Tiene apenas el 27% de credibilidad en el país. Y ese 27% aún está en duda. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.